Si te molesta el almohadón, te lo sacamos. ¿O estás cómodo? Está bueno. Está cómodo. Bueno, no te preguntaba por la camisa, porque es audaz la camisa, digo. Sí, ¿no? No cualquiera lo elige, en serio. Digo, no va con la formalidad tuya. No, pero no. Vos tenés un estilo formal. Sí. Me estabas contando que sos peronista desde los 16 años. Pero ¿cómo era la historia familiar de tu peronismo? No, la historia familiar era mi padre hijo de inmigrante, digamos. Sí. Mi abuelo era siciliano. Sí. Venía de un pueblo que se llamaba Sancono, Sí. en Sicilia. Y viene a la Argentina, digamos, como la historia de tantos inmigrantes, ¿no? Y se casa con mi abuela, diríamos, y tiene 3 hijos. Y lo manda, mi viejo se va a estudiar, mi abuelo empieza, digamos, le empieza a ir bien, crea una empresa constructora. En Chivilcoy. En Chivilcoy. ¿Pero cómo aparece en Chivilcoy tu abuelo? Aparece en Chivilcoy porque había un hermano de él que ya se había venido antes, unos años antes. Y bueno, y empieza a tener obras importantes, por ejemplo, la Escuela Técnica de Chivilcoy, que es una escuela que abarca una manzana y tiene 4 pisos, la hizo la empresa de mi abuelo. De hecho, dice Luis y Pedro Randazzo Construcciones en la... Y mi viejo, hombre de fortuna, digamos. Sí, no sé si de fortuna de trabajo, pero le fue muy bien. Sí. El hombre hacen barrios obreros en Chivilcoy. Yo tengo una anécdota ahí que mi viejo me cuenta. En la época de Ilia va a cobrar un certificado de obra al Ministerio de Obras Públicas y en la antesala digamos, donde iba a reclamar el certificado de obra se encuentra con una persona y le pregunta qué hacía. Mi viejo le dice, no, soy ingeniero, dice, tengo una empresa constructora de mi padre. Dice, en la Argentina menos ingeniero y más abogados. Mirá vos. Qué historia, ¿no? Digamos, esa se fue dando vuelta la historia. Ahora hace falta de vuelta más ingeniero probablemente. Y sí, pero digo, creo que en realidad la frase estaba destinada al tema del litigio, ¿no? Sí. A la idea que el negocio no era terminar la obra, sino litigar. Bueno, sí. Mi abuelo se muere joven, mi padre, digamos, no decide, digamos, continuar con la empresa. Y porque en realidad él decía que no tenía carácter para manejar una empresa, ¿no? Pero naturalmente mi abuelo, digamos, era una persona, digamos, que no era peronista, digamos, que había venido de Italia y era más, digamos, más defensor del fascismo, digamos, más allá de todas las vinculaciones, ¿no? Y él se terminó ¿Era siendo, fascista? Sí, no sé si fascista, era conservador, diríamos, más que fascista, conservador, digamos, no. Y bueno, mi viejo se va a estudiar a Córdoba y vuelve peronista. Digamos, agarra la revolución del 55 en Córdoba, se recibe, es alumno distinguido. Yo hace unos años atrás fui a la Universidad de Córdoba y me entregaron el certificado, fue un alumno distinguido. Terminó con 9 promedio en ingeniería en Córdoba, en ese momento donde la mayoría de los profesores, siempre me contaba mi padre, eran extranjeros. Sí. Tenían un nivel muy alto la Facultad de Ingeniería. Se casa con mi vieja, que era hija de productores agropecuarios, de una zona, digamos, donde la tierra es muy buena, se llama La Rica, está dentro de Chivilcoy, está en el partido de Chivilcoy, la localidad se llama La Rica. Y bueno, y naturalmente mi abuelo no era peronista por parte de mi vieja, pero mi vieja termina siendo peronista. Mi padre también, cuando vuelve de estudiar, tenía apenas 25 años. Y por supuesto nosotros somos 6 hermanos. ¿Y los 6 son peronistas? Los 6 somos hincha de Boca, del FOR y peronista. Y no desteñimos, Mirá vos, digamos, desde chicos. Desde chicos, diríamos. Eso habla bien de vos, digo, el tema de Boca es importante, sin ninguna duda. Volvamos a la actualidad, digo, ¿dónde vivís vos? ¿En La Plata? En La Plata, en un barrio de La Plata, hace 20 años, digamos que me fui a vivir a La Plata porque me casé con una platense, más que platense, nacida en El Dique, en Ensenada. Sí. Ahora, es familia que adopta las actitudes de las mujeres. No, lo que pasa es que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, acá en Capital. Sí. Y después me fui por razones, digamos, de tareas, digamos, de responsabilidad política, me fui a La Plata. Así que la conozco, ya trabajaba en un banco, digamos, nos casamos en el... ¿Eras empleado de banco? No, ella era empleada del banco. Ella era empleada del banco. No, yo siempre, digamos, estuve en digamos, me recibí, de hecho mañana me entregan una medalla en el Consejo Profesional de Ciencia Económica porque estoy hace 25 años matriculado, no soy de los políticos que se reciben en campaña. Hace 25 años que ya me matriculé y que ejercí la profesión durante muchos años, pero digamos, siempre estuvo vinculado a la política, ¿no? Y bueno, me casé ¿Cómo es un contador metido en política? Son mentes más racionales. Sí, uno es más racional, digamos, sin lugar a dudas, digamos, que tiene una mirada, digamos,
demasiado, me parece, muchas veces demasiado racional y demasiado responsable sobre el manejo de los recursos, sobre, digamos, sobre el famoso, esto que se habla del déficit. ¿Cuánta plata manejaste vos con el tema de los ferrocarriles, la SUBE, los DNI, los pasaportes? ¿Cuánta plata? Digo, ¿cuánto compraste en ferrocarriles? En ferrocarriles se gastaron 1.200 millones de dólares. En compras efectivas. En compras efectivas de... Solamente en ferrocarriles. Eso incluye durmiente, todo eso. Eso incluye todo lo que fue el material rodante. 1.200 en la cual, millones. perdón, no, porque en realidad no todo se pagó al contado. Parte se pagó al contado y parte no. Parte está financiado a un préstamo a largo plazo, que fue las primeras adquisiciones, que fue Larga Distancia y el San Martín. Pero en términos generales, si vos te ponés a pensar, Chiche, a ver, la inversión en materia ferroviaria osciló en los 3 años que yo estuve 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de Para dólares. que vos Pasaron por tu mano. Sí, nosotros firmamos por eso. Por supuesto que son operaciones que se hacen a través del Banco Central, después interviene el Banco de la Nación Argentina, digamos, no es un almacén. No lo tomes a mal, a ver, No, pero no, si yo soy el chino que te recibe, ¿sí? Sí. Cuando viene el ministro de Transporte de la Argentina y se viene con 2.000 millones de dólares en el bolsillo, ¿sí? Mal que mal. Digo, no sé, alguna atención tengo. Yo pensándolo mal, digo. No, pero Chiche, a ver, eso, ver cómo funciona imagínate eso. el chino que viene y dice, este viene con 2.000 millones de dólares. A ver, nosotros, es interesante lo que vos planteás, pero muchas es veces... la fantasía. Es la Yo fantasía. te lo juro que lo pensé. Es la fantasía, Yo no. lo pensé, digo, pero la fantasía de todo. Digo, te puedo explicar por qué, pero bueno. Pero no, te mira. cuento un poco interesante y aparece por ahí el hombre común, dice, puta, será así, andará el flaco Randazzo con 2 bolsas de... No hace falta, pero Pero te cuento. en lo sustancial sí. Nosotros decidimos, yo asumo 6 meses después de la tragedia de Once, Sí. en la cual había mucho dolor, diríamos, y mucha responsabilidad, digamos, era difícil levantar la mano y decir yo me hago cargo. Y yo la verdad que me equivoqué, cuando empiezo el proceso, cometo un gran error, digamos, porque yo creo que en realidad esto se resolvía básicamente con mejorar las vías y comprar trenes, Sí. y descuidé el capital humano. A poco de andar tuvimos un episodio que fue muy complicado, que fue Castelar, Sí. donde yo pude demostrar que el motorman se había dormido. ¿Por qué? Porque habíamos puesto cámara, porque el sistema del tren ya no era el hombre muerto, que fue el famoso, digamos... El pedal famoso del hombre Sí, muerto. de la tragedia de Once, sino que el hombre vivo es algo que en realidad cada 8 segundos te manda una señal sonora. Si vos no la contestás... Estás ¿sí? dormido. No, a los 4 segundos se para el tren. Decía, hace 8 más 4 y se para. Él le contestó 8 veces al hombre vivo. No solamente le contestó 8 veces, sino que donde él dice que le falló el freno, iba a 34 kilómetros, termina en 64 kilómetros en sentido ascendente. Sí. Pero bueno, te quería contar la experiencia de la adquisición de material rodante. Empiezo el proceso de recuperación del material rodante con todos los talleres argentinos. Y ahí percibo que en realidad la crisis del sector ferroviario era muy profunda, que era imposible que podamos reparar a un nivel razonable y a un precio razonable un material rodante que tenía 50, 60 años de deterioro. Sí. Entonces rápidamente empiezo a indagar alternativas en el mundo. Me acuerdo, me junto con los japoneses porque a mí me parecía que era interesante. Pero en algún momento Cristina te dice, Florencio, andá y comprá ferrocarril. No. Yo, una vez que hice la evaluación, por supuesto, después fui y le dije a ella cuál era mi idea. Me parecía que, y te voy a contar por qué, porque me junto primero con los japoneses, que eran de la empresa Marubeni, me hacen una oferta en la cual la reparación del tren era 1.470.000. La reparación de un tren eran del año 61 y 62, que eran los famosos Toshiba, que eran japoneses. Y el precio de venta, 2.500.000. Esto está por escrito. Ahí me parecía demasiado caro y aparte teníamos una dificultad porque ahí no había financiamiento de ninguna manera, porque en realidad había que acordar primero con el Club de París que la Argentina era deudora. Se le debía. Empiezo a indagar otro tipo de alternativas hasta que llego a los chinos. Siempre tuve 3 cosas importantes, digamos, que debíamos tener para la adquisición del material rodante. Era precio, calidad del material rodante y el tiempo de entrega. Sí. Bueno, ¿ahí qué hice? Me acuerdo, me dice, Cristina, dice, flaco, tenés que viajar a China. Mira, le digo, si viajo a China no llegamos. En realidad hay que buscar un sistema ágil, novedoso, que nos permita intercambiar opiniones con los chinos. Y ahí fuimos a un sistema de teleconferencia. La complicación más grande eran los horarios, ¿no? Por las diferencias de los 12 La horas. noche de ahí, la mañana de acá. Ahí me empecé a sentar con los presidentes de las empresas, con mi equipo técnico, y en la cual le propusimos, digamos, que no hagan una propuesta,
teniendo en cuenta estas tres cosas: precio, calidad y tiempo. Aquí íbamos a convocar una licitación. Muy interesante porque las empresas chinas estratégicas son estatales y compiten entre sí. Estaba CCR, que era una empresa del sur, y CNR, que era del norte. Que después te cuento cómo termina eso. Le pusimos un precio por debajo de lo que era una reparación, un tren reparado. Le pusimos $1.300.000. Me decían que íbamos a declarar la licitación desierta, que era un disparate, que era una locura. Y le puse tres condiciones, precisamente por la duda que muchas veces había sobre el tema de la tecnología china, cosa que es absolutamente equivocado. Sí. Bueno, le dije, los frenos tienen que ser alemanes, que es una marca reconocida en el mundo, que es Knorr-Bremse. Todo lo que es tracción debe ser japonés, que es Toshiba, y todo lo que es seguridad debe ser sueco. ¿Qué es seguridad? Por ejemplo, los trenes que hoy funcionan en la Argentina tienen un sistema de antiacaballamiento, tienen un fuelle. Se pueden subir uno al Exacto. Digamos, frente al episodio de la tragedia de Once, por supuesto que hubiera sido mucho menor si hubieran tenido ese sistema. Bueno, cotizaron 1.270.000, compitieron entre las dos empresas y la que ganó cotizó 1.270.000. Entrega 12 meses. Para que tengamos idea, es muy complejo el tema del tren. Un tren no se compra en una góndola, no es un auto. Mandamos nuestros ingenieros allá, fueron a la planta de China, en el sur. Impresionante, es una planta que se dedica a la fabricación de trenes de alta velocidad. Sí. Tiene una pista de alta velocidad, tiene más de 100.000 empleados, es una cosa impresionante. Bueno, antes de los 12 meses teníamos la entrega ya del primer coche y a los... Con la seguridad sueca, la tecnología de todo lo que es tracción Toshiba, japonés, Toshiba. Y todo lo que es... ¿Y ellos hacían los enganches? Ellos tienen licencia de todas esas marcas. Yo me entero después cuando voy a visitar la planta. O sea, que no le pedían nada raro, ellos no estaban acostumbrados. No, pero es interesante, mira, Chichela, tu pregunta, porque cuando vuelvo a visitar la planta, ahí compramos el Mitre y el Sarmiento completo, que hoy funcionan. Yo, de hecho, la semana pasada, el jueves, y fui en el Mitre hasta Tigre, y bueno, y ayer hice el Roca, ayer fui hasta Almirante Brown en el Roca, que también es nuevo. Pero te cuento la operación del Roca. Cuando voy y visito y veo las licencias, me dicen, usted en la próxima licitación, si licita, no le ponga marca porque nosotros fabricamos los mismos sin la marca. Y ahí licitamos el Roca. Y el Roca se pagó 1.170.000. Menos. 1.070.000, perdón, 1.070.000. Bajamos porque en realidad ya se nota que no tenían que pagar el uso de licencia. Ahora son trenes de ellos achacan la tecnología. Y sí, creo que la compran y pagan un canon por el uso de la marca o no, digamos, pero fabrican. Impresionante el proceso. Ahora, eso es una operación que se hace a través del Banco Central y el Banco de la Nación Argentina, digamos, las transferencias a una empresa del Estado chino. Ahora, ¿cómo termina la historia? Se terminan fusionando las empresas por la experiencia argentina. Yo cuando voy a China, después ya de comprar el material rodante, por el tema de un préstamo que utilizamos para la compra de carga, de locomotoras de carga, compramos 100 locomotoras de carga y 3.500 vagones. Eso fue un préstamo muy conveniente porque se paga 15 años, con 3 años de gracia. Por supuesto que le tenés que comprar el material rodante a ellos en un préstamo de este tipo. Me cuenta el presidente de la empresa que se habían fusionado después de la experiencia argentina, de competir entre ellos, se dieron cuenta que finalmente eso no le era conveniente. Yo te hago toda esa pregunta independientemente, que es interesante lo que decís, porque digo, ¿no te dieron un regalo? ¿No te regalaron una botella de whisky, no. de saque? Te voy a contar lo que les pedí un día. Le pedí que me hagan unas maquetitas para regalar, que después te iba a mandar una. Unas maquetitas, le dije, mire, lo único que le voy a pedir es que nos regalen... ¿Y no te venía con guita adentro? No. No, Chiche, muy desprolijo. Es una operación que se hace con el Estado, hay seriedad, no que el Estado se pueda hacer cualquier cosa. Te voy a contar una cosa. Hace unos años, cuando estaban fabricando el primer 747 para aerolíneas argentinas, invitan a algunos periodistas a la Boeing, ahí en Seattle, ¿no? En el estado de Washington. Y la gente de la Boeing me dice, le pregunto, ¿cuánto vale esto? Me dice, depende. Si lo compra el Estado, si lo compra una empresa, digo, pero ¿cuánto vale? A ver, sin coima, esto me lo decían los yanquis, sin coima vale $26 millones. En ese entonces era mucha plata. Con coima vale 31, tenemos los dos precios. Digo, ¿cuál es el de la Argentina? No, dice, hasta ahora es 26. Pero en ese entonces estaba el brigadier San Juan, que fue el único tipo que no cobró coima por comprar aviones. Mirá vos, digo, pero los tipos no tenían, pero tenían dos precios oficiales. Pero vos imaginate, Chichi, una cosa importante. Primero, yo no concibo que en el Estado, diríamos, y sobre todo los tipos que hacemos política con vocación de servicio, yo creo en la política, realmente, sí. Por ahí puedo ser un ingenuo. Ahora, nosotros ni siquiera admitimos intermediario en la operación. Fue Estado
contra el Estado. Ninguna posibilidad de que haya ningún tipo de coima. Y no solamente eso, lo que más me pone orgulloso, Argentina, digamos, hizo la operación de compra de trenes más barata del mundo. Nosotros tenemos precio de referencia de lo que pagó en ese momento Brasil, de lo que pagó Australia, de lo que pagó. Fue la operación. ¿En ningún momento te llamó debido? No. Porque él manejaba los trenes antes. No. Pero nunca te llamó y te dijo, flaco, ¿qué estás comprando? ¿Nada? No. ¿Nunca? No. ¿Vos hablaste alguna vez con Devido? Sí, ¿cómo no voy a hablar? He hablado. Pero de este tema nunca. No habló nunca, no. Yo creo que, digamos, cuando la presidenta decide tomar la decisión de pasar transporte a mi área, a mí me da la impresión de que no lo tomaron demasiado bien, pensando que tal vez... algún momento, digo, alguien debe haber puteado por esto. Digo. Sí, yo creo que en realidad nunca pude construir una relación de confianza y de afecto, pero bueno, creo que en eso seguramente habrá responsabilidad de él y mía. Pero digamos, yo me focalicé mucho al trabajo de mejorar los ferrocarriles. En realidad el secretario de Transporte Devido era primero fue Jaime, después Schiavi, diríamos que tiene que afrontar el suceso trágico de Once, y después es Alejandro Ramos, que queda en mi gestión, que es una buena persona, ha colaborado conmigo, me ha acompañado. ¿Es de Chivilcoy? No. Alejandro era intendente de una ciudad de Santa Fe, periférica Santa Fe, que ahora se me fue de la cabeza. Está bien. Pero digamos, quedó él, digamos, como secretario de Transporte, y la verdad que nos acompañó, en todo lo que emprendimos nos acompañó. ¿En qué momento, digo, a ver, cómo fue tu relación con Cristina? ¿Por qué, digamos, cuando Cristina te ofrece lo que yo entiendo que fue un hecho histórico, que te ofrece la gobernación de la provincia de Buenos Aires, vos no aceptaste? Yo tuve una buena relación con ella ya. Yo sostengo que vos tenés dos errores históricos, pero vos sabés que te lo dije. Uno es no haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y el otro no haber aceptado ir con Cristina ahora en la fórmula. Yo estoy en desacuerdo totalmente. Ya sé, pero te lo tengo que... A mí me llama la atención, yo te voy a decir lo primero que me llama la atención, es que en realidad en la Argentina tengamos que explicar que hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, que es cumplir con la palabra, pero es importante esto, ¿vos entendés la locura que estamos? Yo entiendo, pero estamos en un país de locos. Donde en realidad se interpela al tipo que en realidad cumplió con la palabra. Bueno, yo te interpelo porque a veces uno por cumplir... No, pero no te digo vos, te digo en términos generales porque me pasa en todos lados. Sí. Yo cuando digo que voy a ser precandidato a presidente, lo digo sin consultarla a Cristina. A los pocos días me junto con ella y le explico la necesidad de que el espacio... ¿Y no te dijo, no te puteó? Oh, me dijo, che, flaco, debería haber hablado conmigo, recuerdo. Y yo le dije, mirá, yo creo que en realidad el espacio político debe tener más de un candidato. Sí. Si queremos que, digamos, que trascienda a las individualidades, a las personas. ¿Pero no estabas pasado de ambición? No, para nada, Chiche, para nada, porque yo creía que era fundamental, es al revés el planteo, es absolutamente al revés. Es no entender mi lógica. Pero vos tenés una lógica, pero yo te digo... No, pero te lo explico, te lo explico. Yo decía, me parece que el Frente para la Victoria necesariamente tiene que ir a un gran paso para que cualquiera de los dos candidatos, en este caso los dos que quedamos hasta el final, que era Daniel Scioli o yo, podamos ser legitimados por la sociedad. Nadie va a ser presidente de nuestro espacio si lo elige Cristina, porque necesariamente había un proceso de emancipación que era natural y que se necesitaba. El único que no lo entendió fue Cristina y Scioli a eso. Yo iba a esa primaria en desventaja, convencido, por supuesto, que como cuando uno va a una elección, que podía ganar, pero iba en desventaja. Entonces, digamos, yo dije en el primer día, yo voy a participar de una PASO, de una primaria abierta, simultánea y obligatoria, y si no me voy a mi casa. ¿Y por qué me iba a mi casa? Primero porque me parecía que era una forma de poner blanco sobre negro, de no especular, no decir, che, como decimos nosotros en el pueblo, te amagan con la lisa y te tiran con la rayada. No, hay tipo que tiene palabra y dice, voy a hacer esto. Porque aparte me parecía desleal con la gente que me acompañaba. No sé si me entendés. Porque naturalmente había una sospecha de que en realidad, che, el flaco juega para ser precandidato a presidente y si no le daba a ser gobernador. Entonces yo a la gente que quería y a todos les dije, che, muchachos, no jueguen eso porque yo soy precandidato a presidente y me voy a mi casa. Y aparte, ¿por qué no acompañaba a Scioli? Porque yo a Scioli no le respetaba en la gestión. No es tan complicado. Entonces me parecía una estafa a la gente, chiche. ¿Nunca te llevaste bien con él o no lo respetaba? No me gusta la forma de gestionar. Creo que Scioli estuvo más preocupado por el marketing que por transformar la educación, para mejorar la seguridad, para hacer más obra pública en la provincia. Entonces me parecía deshonesto, digamos, acompañar a alguien que yo no estaba de acuerdo, ni más ni menos que eso. Pero vos tenías la oportunidad como gobernador de la provincia de cambiarlo. Pero eso. Mentira, Chiche, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es que digamos la verdad, es un punto del presidente. Este es un sistema federal en los papeles.
Preguntale a Vidal si podría pagar los sueldos si Macri no le da la plata. No, no jodamos, no macañemos, porque en realidad es falso eso. El sistema argentino, por eso hay poca independencia por parte de los gobernadores. Pero ¿sabes lo que decía? Vos podés tener independencia política si tenés independencia económica. Y yo siempre pongo el ejemplo de un hermano mío en mi casa. Se compró una moto y fue a mi casa y le dijo a mi viejo, ¿te compraste la moto? Le dice mi viejo, sí, me la compré yo, pero con mi plata. Ah, bueno, a partir de ahora también vas a vivir solo, porque en realidad, ¿entendés lo que digo? Esto es lo mismo. No hay independencia económica, por eso hay una dependencia política. No, esto es interesante entenderlo. El sistema argentino se ha distorsionado de tal manera en la cual la mayoría de los recursos, digamos, los concentra la nación. Por eso es falso el planteo de Vidal, de va a la corte para que en realidad le reconozcan la coparticipación. Señor, esto es mucho más sencillo. No tenemos que ir en contra de ningún gobierno provincial. Porque eso que pareciera ser ideal es enemigo de lo posible. Acá hay que pedirle al gobierno nacional que resigne recursos en función de las necesidades que tenemos de construir una sociedad más simétrica. Explícame cómo la capital federal, yo sé que a los porteños no les va a gustar lo que digo, pero yo no soy políticamente correcto, pueden darse el lujo de tener en las plazas, digamos, he leído estos días, para, digamos, sacarse el estrés de los perros. Es una plaza, una Seguime, sola plaza. seguime. Hay semáforos para los que usan celulares. A 5 minutos de acá, ¿sabe qué? No hay cloaca, no hay agua corriente, no hay educación. Yo quiero un país Es la más ciudad justo. más rica del país. Pero por eso, pero vos entendés que esto es un país. ¿No? Es imposible imaginarse la construcción de un país, por lo menos el que sueño yo, con igualdad de oportunidades. A ver, son tan argentinos los porteños como los jujeños y como los que viven en Avellaneda o viven en Quilmes, chiche. Sí. Entonces digo, me parece a mí que es imposible pensar que yo podía ser independiente. Yo tenía necesariamente una relación de dependencia con quien iba a ser presidente y yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué no acepté ser primer diputado nacional? Primero porque no estoy de acuerdo en lo que hizo Cristina. Sí. ¿Qué hizo Cristina? El peronismo integró el Frente para la Victoria 12 años y fue el soporte de apoyo político al gobierno. Cuando en realidad nosotros planteamos ir a una primaria dentro del peronismo, conseguimos los avales, teníamos todo el derecho a hacerlo y ella se dio cuenta que estaba la voluntad política de jugar ese partido, crearon una unidad ciudadana sin el peronismo. Antes de que vos de hablar con vos. Totalmente. Entonces, digamos, después convocarme a mí para que sea primer diputado nacional o acompañarla como senador, Sí, eran... pero ahí se equivoca Cristina o los que la asesoran. ¿O es Cristina la que decide? No, a mí me parece que decide Cristina y me parece que hay Vos trabajaste con Néstor, que te tenía mucho aprecio y respeto. ¿Qué cambió de Néstor a Cristina? A mí me parece que Néstor tenía mucho más oficio en la construcción política. De hecho, yo construyo la relación con él a partir de la necesidad que él tenía de información sobre la provincia de Buenos Aires. Estaba preocupado del distrito de Pila hasta La Matanza. Sí. Y ella abandona esa visión de construcción política. ¿Y vos por qué tenías tanta información? No, porque yo naturalmente he militado toda mi vida en la provincia de Buenos Aires, desde los 17 años. Entonces conocía mucho, había sido ministro de gobierno, jefe de gabinete en la provincia, fui el primer secretario de la reforma del Estado en la crisis del 2001. Siempre construí una relación de afecto con los intendentes, sí, que es el principal, digamos, mostrador del reclamo, digo. Acá, digamos, la tarea más difícil la tiene el intendente. ¿El Néstor que era más político, decís? Sí, sí, totalmente. Era mucho más político. Me parece que... Si Néstor no se hubiera muerto, ¿vos hubieras sido gobernador o no? ¿O no? Y tal vez sí. Tal vez sí, puede haber sido. Yo creo que en realidad Néstor en la situación de Cristina hubiera garantizado una primaria. Me parece que la idea de elegir a Scioli, la verdad, digo esto, responde también al egoísmo de Cristina, a la idea de Scioli iba a ser más fuerte si era elegido en una PASO, si lo elegía ella iba a ser más débil. Le permitía a ellos ponerle el vicepresidente, ponerle la lista de diputado nacional y ponerle el gobernador. Pero digo, a ver, los errores de Cristina, entre otros, también es Aníbal Fernández como candidato a gobernador. Yo no tengo ninguna duda. Pero vos se lo dijiste. Totalmente que se lo dije. Vos le dijiste que Aníbal... Totalmente, que no me necesitaba a mí, que podía ganar cualquiera menos Aníbal. Y recuerdo lo que me dijo. Me dijo, pero vos tenés algún problema con Aníbal. No, al contrario, yo no tengo ningún problema con Aníbal. Y quiero ser justo, yo ni siquiera creo la cantidad de cosas que se dicen de Aníbal, porque yo la verdad que no tuve nunca ningún tipo de problema con él. Sí. Pero no me parecía que debía ser el candidato a gobernador de la provincia. ¿Y qué otro hubiera ganado? Cualquier otro. Cualquiera. Vidal no era en realidad una contrincante de valía en ese momento, ni se la conocía. Sí. Entonces me parece a mí que el camino que... Pero tenías otro nombre. Cualquiera, Julián Domingo hubiera podido ser candidato, cualquier intendente del Gran Buenos Aires tenía la posibilidad de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero vos sabías que Aníbal no.
A mí me parecía que no, y lo digo con mucho respeto, porque yo no... Igual no- tenés afecto, tenés una corriente. Sí, yo no tengo relación ahora con Aníbal, pero le he tenido afecto. Yo no soy quien para hablar de nadie, menos, digamos, decir quién sí, quién no, pero a mí me parecía que el camino de ese era equivocado. ¿Cuánto de lo que pasaba o estaba pasando en el gobierno y hoy está bajo los jueces respecto a la corrupción lo sabías vos? La verdad, Chiche, nada. Primero quiero aclarar, todas las reformas que yo llevé adelante, diríamos, que fue el proceso, digamos, para mejorar la identidad, que fue el documento, que eso era un negocio que había con Siemens, importante. Lo que fue digamos, después ir por el pasaporte, vos tenés mucho que ver con eso, que en aquel Estoy esperando a mi comisión, no me la diste. En aquel momento, diríamos, me acuerdo cuando me sacaban algún reportaje, me decían, ¿por qué no le dan el pasaporte? Me dieron el pasaporte, vos te acordás que en realidad eso estaba asociado a la caja de la policía. Sí. Lo que fue la instrumentación de la SUBE. ¿Qué fue la SUBE importante? Más allá de una tarjeta que hoy permite integrar el sistema de transporte público, te evita tener que andar con moneda, nos permitió tener un dato fehaciente de la cantidad de pasajeros transportados. Ese dato antes era aportado por declaraciones juradas de los transportistas. Sí. ¿Sí? Ahora, el tema de la compra de trenes, yo siempre sentí el apoyo de Cristina. Sería absolutamente, digamos, indigno decir otra cosa. ¿Está claro eso? Dicho esto, yo no creo que haya, digamos, que López andaba corriendo diciendo, acá tengo este bolso de plata. No pasaba eso. Naturalmente muchas cosas se supieron después. Yo no sé cuánta información yo Pero vos cuando te haces cargo de los ferrocarriles sabés que se habían comprado cientos de millones de dólares de basura. Te cuento Eso sobre lo eso. tenés que saber, digo. Sí. ¿Lo viste? Lo vi yo en Te cuento, los talleres de... Te cuento. Primero es importante no hacer marketing hay una dirigencia política oportunista que hace marketing con eso. Y a mí me parece que la responsabilidad que tenemos nosotros es otra. Y te cuento puntualmente sobre eso. Me venían a ver los periodistas y me decían, Randazzo, y lo que pasó antes se va a ocupar la justicia. Y yo me voy a encargar de darle información a la justicia. En el autoprocesamiento que determina la prisión de Jaime, hace mención a la información entregada por el Ministerio de Transporte. De eso se trata, hacer transparencia y cumplir con la función. No soy yo quien para decir quién es responsable y quién no, quién es corrupto y quién no. Sino en realidad eliminemos el poder judicial y hagámoslo nosotros a través de la dirigencia política que se cree que es impoluta, alguna parte de la dirigencia política, y un periodismo que también se cree con derecho a jugar. Yo no me refiero tanto al tema de decir vos sabías, digo, lo que me preocupa es, ¿Cristina sabía? Yo creo que si lo hubiera sabido no lo hubiera permitido. Me parece ¿A vos te dio siempre señales de transparencia? Totalmente, Cristina? absolutamente. Me bancaba, cada vez que yo iba, le decía, che, Cristina, adelante, flaco, al contrario. Por eso a mí me dolería mucho que se comprobase que Cristina tuvo que ver con algún hecho de corrupción, la verdad. Pero yo creo que eso hay que dejárselo a la justicia. Eso sí, para que no sea un discurso vacío, una justicia que determine rápidamente, absuelva o condene rápidamente, que tiene todas las posibilidades de hacerlo. En el caso que vos Porque precisamente... lo corrupto de Cristina sería la continuidad de la corrupción de Néstor, digo, porque empezó con Néstor, por eso te pregunto. ¿Y vos tenés tanta confianza en Néstor? Digo, a mí jamás me pidieron ninguna cosa que rayara con la falta de transparencia, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y con respecto al tema de la compra de material de chatarra, bueno, está preso Jaime por esa responsabilidad. Y la información se la otorgamos nosotros al Ministerio de la Justicia, que no hicimos nada que no correspondía. Está claro, cumplimos con lo que teníamos que cumplir. ¿Cómo es la casa donde vos vivís? Una casa normal, vivo en un barrio de Goné, una linda casa. ¿Barrio cerrado, No, abierto? no, yo vivo en un barrio abierto. Jamás tuve custodia, pueden dar testimonio seguramente algunos vecinos que no me escuchan. ¿Es una casa cara? No, es una linda casa. En aquel momento, te aclaro, saqué un préstamo de $170.000 en el banco francés. Yo siempre he optado por sacar, digamos, préstamos, eso en los bancos privados, digamos, porque la sensación cuál es, bueno, si lo sacó en el provincia y la nación no lo paga. Sí. En aquel momento después me agarró la devaluación grande que me terminó favoreciendo, ¿no? Porque te acordás que no terminamos pagando. Se pasó a pesos. Se pasó a pesos. Después hice la ampliación y también lo hice con un préstamo del francés. Pasaron 15 años uno y 10 años otro, pagué los dos préstamos. Así que bien, digamos, una vida normal tengo. Tengo una vivienda que tiene 3 dormitorios, 3 baños. Dos hijos. ¿Qué hacen tus hijos? Gino estudia, está en 5º año. Gino estudia, está en 5º año. Y Antonia tiene 11. Son pibes que chicos. tienen una vida normal. Yo estoy casado hace 20 años con mi mujer. Es un tema que muchas veces se preguntan muchos y algunos
me han aconsejado tenés que mostrar a tu mujer, a tus hijos, porque eso aparentemente te aporta... Tenés paciencia unos minutos, Sí. porque entró la lotería, vos sabés que la lotería acá es religión. Así que seguimos en un ratito, dale, pongámosla. Dale. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto.